Hola a todos. Apoya nuestro canal Mr. Mano a Novelas Ligeras, queridos oyentes, si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido que tanto les gusta. Consideren hacer una donación a través de PayPal, también pueden unirse a nuestra comunidad en Patreon y convertirse en parte esencial de este proyecto. Cada contribución nos ayuda a dedicar más tiempo y recursos y así traer nuevas historias emocionantes para ustedes. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 281. 28 de septiembre de 1898 Seúl, Centro de Mando Conjunto Americano-Coreano. Era temprano por la mañana en Seúl, y el sol apenas comenzaba a asomar por encima de las colinas lejanas. El general William Caldwell estaba de pie alrededor de una gran mesa con mapas desplegados sobre ella. Parecía cansado, desgastado por semanas de lucha incesante y constantes reveses. A su alrededor, oficiales del ejército imperial japonés, del ejército real coreano y de su propio estado mayor ameratiano esperaban en silencio a que Caldwell hablara. Muy bien, todos, dijo Caldwell finalmente, con voz firme y centrada. Hemos tenido un par de semanas difíciles. Perder Pyongyang fue duro, sin duda. Pero no podemos detenernos en eso ahora. Tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Señaló los mapas, trazando con el dedo las principales rutas al sur desde Pyongyang. Las fuerzas chinas al mando del general Yuan Shikai se preparan para un gran avance hacia el sur. Intentarán tomar Seúl rápidamente. Si perdemos Seúl, esta guerra podría terminar mal, rápidamente. El coronel Grant dio un paso al frente. Ya llegan refuerzos de Busan, general. Las divisiones de infantería ameratiana 9 y 11 ya están movilizadas, y hemos recibido una cantidad considerable de munición y suministros de artillería. Tendremos suficiente para mantener la línea y, lo que es más importante, para contraatacar. El general Caldwell ascendió, visiblemente animado. Buenas noticias. Pero recuerden, no luchemos solos. Nuestros aliados japoneses se están reagrupando al este de Seúl, cerca de Chuncheon. General Okada, ¿cómo van sus preparativos? El general Naruto Okada, figura respetada del ejército imperial japonés, se acercó a la mesa. Habló con cuidado, con voz firme y clara. Nuestras fuerzas se han reagrupado con éxito tras la retirada de Pyongyang. Han llegado 2 divisiones completas de infantería, apoyadas por artillería y caballería. Estamos listos para defender el flanco oriental y contraatacar cuando surja la oportunidad. Caldwell ascendió de nuevo, satisfecho. Excelente. ¿Y el general Lee? El general Lee Sang-on, comandante del Ejército Real de Corea, intervino a continuación. Nuestras unidades han reforzado las posiciones defensivas a lo largo del río Imjin. Hemos cavado trincheras y desplegado artillería pesada. La moral de mis hombres se mantiene alta a pesar de los recientes reveses. Comprenden claramente lo que está en juego. Caldwell miró a los oficiales reunidos. Bien. Este es el plan. Detendremos el avance chino al norte de Seúl, a lo largo del río Imjin. Una vez detenidos, lanzaremos un contraataque coordinado desde el este y el oeste, con el objetivo de cortar las líneas de suministro de las fuerzas de Yuan cerca de Pyongyang. Hizo una breve pausa para asegurarse de que todos siguieran sus palabras con atención. General Okada, sus divisiones avanzarán agresivamente desde Chuncheon, atacando el flanco oriental de Yuan. Al mismo tiempo, las fuerzas ameratianas y coreanas bajo mi mando directo contraatacarán desde el oeste y el centro. El objetivo principal es rodear a las tropas chinas y aislarlas de sus refuerzos. Si lo logramos, recuperaremos la iniciativa y tendremos una oportunidad de retomar Pyongyang. El general Okada asintió con confianza. Entendido. Actuaremos con firmeza según las órdenes. El general Lee saludó de forma similar, hablando con claridad. El ejército coreano mantendrá nuestras posiciones a cualquier precio y apoyará plenamente el contraataque. Caldwell miró a su alrededor una última vez, notando la determinación en los ojos de cada oficial. Muy bien, caballeros. A por ello. Contraatacamos mañana al amanecer. Retirados. 29 de septiembre de 1898, temprano en la mañana, línea defensiva del río Imjin. El cielo se estaba poniendo gris pálido cuando los primeros proyectiles de artillería resonaron en lo alto. La artillería china, situada justo al norte del río Imjin, abrió fuego con intensos bombardeos dirigidos a las posiciones defensivas ameratiano-coreanas a lo largo de las riberas. Tierra y escombros estallaron en el aire, sacudiendo el suelo con violencia. En sus trincheras, soldados ameratianos y coreanos esperaban ansiosos, aferrados a sus fusiles. La tensión era palpable mientras los proyectiles seguían cayendo sin cesar a su alrededor.
Los oficiales gritaban órdenes, instando a las tropas a mantener la calma y la firmeza a pesar del ruido ensordecedor. Tras 30 largos minutos de bombardeo, los proyectiles cesaron repentinamente. Siguió un momento de silencio inquietante. Los soldados se tensaron, sabiendo exactamente qué vendría después. Entonces, desde las colinas y campos distantes más allá del río, la infantería china avanzó en oleadas masivas y disciplinadas. Soldados con uniformes azul oscuro avanzaron rápidamente, con los fusiles listos, apoyados por ametralladoras y artillería ligera que disparaban desde detrás de sus líneas. ¡Alto el fuego! Gritó el capitán Edward Harris, comandante del 24 Regimiento de Infantería Ameratiano, agazapado en las trincheras. Su voz se oyó con claridad entre las filas. Esperen a que se acerquen. La infantería china se acercó rápidamente, cruzando el campo abierto en formaciones precisas. A 200 metros, abrieron fuego en ráfagas coordinadas, enviando balas que silbaban sobre sus cabezas o se estrellaban contra los muros de las trincheras. ¡Fuego! Gritó Harris finalmente, alzando su rifle y apuntando con cuidado. Al instante, cientos de rifles ameratianos y coreanos abrieron fuego simultáneamente, desatando una mortífera descarga de fuego. El avance chino se ralentizó al instante a medida que caían los soldados, pero su impulso los impulsó. Las ametralladoras situadas a lo largo de las trincheras resonaban con violencia, acribillando a la infantería que avanzaba con ráfagas brutales. Aún así, los chinos seguían avanzando, decididos e implacables, acortando distancias rápidamente. «Calen las bayonetas», ordenó Harris con urgencia. Los soldados a lo largo de la línea obedecieron rápidamente, colocando afiladas bayonetas en sus fusiles. El combate estaba a punto de volverse muy reñido, muy brutal. En cuestión de segundos, los soldados chinos llegaron a las trincheras, se adentraron en ellas y se enfrascaron en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Las culatas de los fusiles se estrellaron brutalmente, las bayonetas se clavaron con desesperación y la lucha cuerpo a cuerpo estalló por toda la línea defensiva. El propio Harris forcejeó con un joven soldado chino, obligándolo finalmente a tirarse al lodo de la trinchera. Al este, las divisiones japonesas del general Okada atacaron exactamente como estaba previsto, lanzando un feroz asalto contra el flanco oriental chino. La artillería bombardeó implacablemente las posiciones enemigas, y la disciplinada infantería avanzó metódicamente, haciendo retroceder a las tropas chinas, sorprendidas por el repentino ataque japonés. Atrapados entre la feroz resistencia defensiva en el río Imjin y el agresivo asalto japonés desde Chuncheon, los comandantes chinos se dieron cuenta rápidamente de su situación. Intentaron reagruparse, reposicionando rápidamente las reservas, pero la ofensiva coordinada de los aliados interrumpió gravemente sus movimientos. 29 de septiembre de 1898, mediodía sede de Ameratian, Seúl. El general Calduey observaba con cauteloso optimismo los informes que llegaban al cuartel general. «Está funcionando», murmuró, casi para sí mismo. «Los tenemos desorientados». El coronel Grant se acercó, sonriendo brevemente por primera vez en días. Los informes del general Okada indican un progreso importante en el flanco oriental. Las fuerzas japonesas ya han capturado aldeas y posiciones clave. Nuestros hombres a lo largo del río Imjin también resisten, a pesar de las numerosas bajas. Calduey exhaló lentamente, permitiéndose un breve momento de alivio. Bien. Ahora viene la fase crítica. Envíen órdenes inmediatas al general Lee y al capitán Harris. Comiencen a avanzar agresivamente hacia el norte. Si no les damos tiempo a los chinos para reorganizarse, podemos rodear a una parte importante de las fuerzas de Yuan y recuperar un territorio considerable. Enseguida, señor, respondió Grant con seguridad, redactando rápidamente nuevas órdenes. 30 de septiembre de 1898, por la tarde afueras del norte de Seúl. Tras casi 2 días de intenso combate, el contraataque aliado comenzó a dar resultados claros. Las divisiones japonesas al mando de Okada avanzaron con mayor intensidad por el flanco oriental, capturando rutas de suministro cruciales y cortando el paso a varios regimientos chinos. Al mismo tiempo, las tropas ameratianas y coreanas repelieron con éxito los repetidos asaltos chinos a lo largo del río Imjin y comenzaron a avanzar hacia el norte. El general Yuan Shikai, percibiendo la amenaza de cerco, comenzó a ordenar de mala gana a las unidades chinas que se retiraran al norte, hacia Pyongyang, tratando desesperadamente de reagruparse y evitar un desastre total. 1 de octubre de 1898, D.C., Palacio Presidencial de Ameratia. El presidente Mateo Ash leyó el último telegrama de Seúl, respirando profundamente aliviado por primera vez en días.
El contraataque estaba teniendo éxito, haciendo retroceder a las fuerzas chinas y estabilizando el frente coreano. Aún no era una victoria decisiva, pero sí un punto de inflexión que revertía de forma crucial los recientes reveses. Collins llamó suavemente a la puerta y entró con una sonrisa cautelosa. «Buenas noticias, señor». Mateo asintió lentamente, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Por ahora, basta. Han detenido el avance de Yuan y lo han obligado a retroceder hacia Pyongyang». Collins se relajó visiblemente. «Entonces sus órdenes están funcionando, señor». Mateo se levantó lentamente, mirando la ciudad abajo, decidido. «Nos han dado un respiro. Ahora nos toca asegurarnos de que este contraataque no sea temporal. Informen al general Caldwell que Ameratia está totalmente comprometida. Cualquier cosa que necesite, la tendrá». Collins asintió solemnemente, percibiendo claramente la determinación en la voz de Mateo. «Enseguida, señor». Cuando Mateo volvió a mirar los mapas esparcidos sobre su escritorio, supo claramente que esta guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde la pérdida de Pyongyang, sintió una esperanza genuina de que la victoria era posible. 2 de octubre de 1898, temprano en la mañana afueras de Kaesong, frente norte bajo un cielo gris y nublado, el capitán Edward Harris condujo a sus maltrechas tropas ameratianas junto a las unidades de infantería coreana. Su objetivo era Kaesong, un centro de suministro clave entre Seúl y Pyongyang. A pesar del agotamiento, la moral subía a medida que los soldados reconocían que el enemigo se retiraba. Harris movió rápidamente entre sus hombres, manteniéndolos concentrados. «Manténganse alerta. Puede que se estén retirando, pero aún no están derrotados», advirtió Harris con firmeza. Al acercarse a Kaesong, la retaguardia china disparó esporádicamente contra los fusileros, intentando desesperadamente frenar el avance de las fuerzas aliadas. Las tropas ameratianas y coreanas respondieron al fuego de inmediato, avanzando con firmeza. De regreso en Seúl, el general Caldwell recibió nuevos informes que confirmaban un progreso constante en todos los frentes. Las fuerzas japonesas al mando de Okada habían avanzado rápidamente desde Chuncheon, obligando a las unidades chinas a avanzar más hacia el oeste y dejándolas vulnerables a un cerco. Caldwell se permitió un breve momento de satisfacción antes de dar rápidamente nuevas órdenes. «Dígale al capitán Harris y al general Lee que avancen hacia Kaesong inmediatamente. Asegurarla rápidamente paralizará la línea de suministro de Yuan a Pyongyang». Grant asintió bruscamente, garabateando las órdenes rápidamente. Mientras tanto, en Kaesong, las unidades chinas destruían frenéticamente los suministros y municiones que no podían transportar al norte. Salía humo de los depósitos de municiones y las carreteras estaban llenas de piezas de artillería y carros abandonados. Las tropas de Harris presionaron sin descanso, capturando posiciones clave bloque a bloque mientras la resistencia se desvanecía progresivamente. Al anochecer, las tropas ameratianas y coreanas finalmente tomaron a Kaesong, tomando cientos de prisioneros y suministros esenciales. Harris permaneció en silencio entre los escombros en llamas, exhausto pero aliviado. Su impulso había cambiado decisivamente. En Washington D.C., Mateo revisaba discretamente nuevos telegramas que detallaban el éxito en Kaesong. Por primera vez desde la caída de Pyongyang, la victoria parecía estar al alcance, una realidad tangible que impulsaba a las tropas ameratianas y aliadas hacia el norte una vez más. Capítulo 282. 3 de octubre de 1898 Pyongyang, centro de mando conjunto chino-ruso. El general Yuan Shikai paseaba por el suelo de madera de su cuartel general temporal, una mansión requisada con vistas al distrito central de Pyongyang. El ambiente en el interior era tenso, cargado de humo de cigarrillo y el silencio sombrío de oficiales exhaustos. Mapas e informes yacían dispersos sobre mesas y escritorios, cada uno detallando los desastrosos reveses de los últimos días. El rápido y decisivo contraataque ameratiano-japonés-coreano había interrumpido gravemente la ofensiva cuidadosamente planeada por Yuan, y ahora sus tropas se veían obligadas a retirarse hacia Pyongyang. Las puertas se abrieron bruscamente y el general ruso Alexei Mijailov entró rápidamente, con el rostro ensombrecido por la frustración. «General Yuan», comenzó bruscamente, «debemos actuar de inmediato. Las fuerzas enemigas han retomado Kaesong, cortando nuestras líneas de suministro del sur. Su retirada también ha comprometido nuestro flanco oriental». Yuan dejó de caminar y se giró con calma para encarar al oficial ruso. Sabía exactamente lo que significaba este enfrentamiento. Una tensión creciente entre las fuerzas aliadas bajo una inmensa presión. Eligió sus palabras con cuidado, con un tono mesurado y firme.
General Mijailov, dijo Yuan con parsimonia, mis tropas hicieron todo lo posible en condiciones extremadamente difíciles. Los refuerzos ameratianos fueron mayores y más rápidos de lo previsto. La responsabilidad de este revés no es solo nuestra. Mijailov entrecerró los ojos levemente, pero suavizó la voz, reconociendo la fragilidad de su alianza. No estoy culpando a nadie, General Yuan. Pero debemos consolidar nuestras defensas de inmediato. Las fuerzas ameratianas y japonesas están preparadas para marchar directamente sobre Pyongyang. Si lo logran, todo el frente norcoreano se derrumbará. Yuan exhaló lentamente, consciente de lo que estaba en juego. Señaló un mapa estratégico clavado en la pared, que trazaba las líneas defensivas alrededor de la ciudad. Nuestras divisiones restantes fortalecerán las posiciones defensivas alrededor de Pyongyang. Ordenó a la 2 y la 5 divisiones que construyeron nuevas trincheras y fortificaciones en los accesos sur y este. Disponemos de suficiente munición de artillería y reservas para resistir un asedio prolongado. La artillería por sí sola no será suficiente, respondió Mijailov con firmeza. Nuestras tropas están desmoralizadas por la rápida retirada, y la moral del enemigo está claramente por las nubes. Necesitamos refuerzos inmediatos y nuevos suministros de nuestros depósitos del norte. Sin tropas adicionales, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado. Yuan lo pensó detenidamente. Ya están en camino refuerzos adicionales de Pekín y Vladivostok, admitió finalmente, aunque a regañadientes. Llegarán en 10 días. Hasta entonces, debemos confiar en tácticas defensivas y acciones de guerrilla para frenar el avance ameratiano. Mijailov dio un paso al frente, estudiando el mapa con atención. Aún podemos frenar su impulso si actuamos con decisión. Desplegaré mis divisiones de infantería disponibles al oeste de Pyongyang, atacando su flanco en cuanto avancen hacia el norte. Esto podría retrasar su ataque principal lo suficiente como para que lleguen sus refuerzos. Yuan asintió. Mis regimientos de caballería realizarán incursiones y operaciones de hostigamiento a lo largo de sus líneas de suministro cerca de Kaesong. Si logramos interrumpir sus suministros y comunicaciones, aún podríamos recuperar cierta ventaja. Ambos generales se quedaron mirando el mapa en silencio durante un largo momento, cada uno sabiendo claramente que esas acciones solo podrían retrasar lo inevitable, pero retrasar era precisamente lo que más necesitaban. 4 de octubre de 1898 Kaesong, base de operaciones conjuntas americano-coreana en Kaesong, el capitán Edward Harris y el general Lee Sang-won transformaron rápidamente la ciudad capturada en una activa base de avanzada. Los ingenieros ameratianos repararon carreteras, limpiaron escombros y fortificaron puntos estratégicos contra posibles contraataques chinos. Las tiendas médicas estaban repletas de soldados heridos de ambos bandos, mientras que los intendentes catalogaban apresuradamente los suministros y municiones capturados. El general Caldwell llegó a Kaesong a última hora de la tarde, escoltado por su personal. Inmediatamente buscó a Harris y Lee para coordinar la siguiente fase de su avance hacia Pyongyang. Caballeros, comenzó Caldwell con firmeza, esta victoria en Kaesong es crucial. Hemos interrumpido su línea de suministro del sur, pero los chinos y los rusos no se quedarán de brazos cruzados. Nuestro próximo paso debe ser decisivo. ¿Cuál es su situación actual? El capitán Harris habló primero, enderezándose ligeramente a pesar de su visible fatiga. Señor, hemos asegurado Kaesong por completo. Nuestras tropas han descansado, aunque la munición y los suministros siguen siendo escasos. Sin embargo, hemos capturado cantidades considerables de artillería y municiones enemigas. Podremos reabastecernos parcialmente con sus propios suministros. Caldwell asintió con aprobación. Bien. General Lee. Lee dio un paso al frente, con el uniforme aún cubierto de polvo y mugre por el combate del día anterior. Mis hombres están ansiosos por avanzar. Las tropas coreanas tienen la moral alta tras recuperar nuestro territorio y estamos listos para continuar hacia el norte de inmediato. Caldwell desplegó un mapa detallado sobre la mesa improvisada, señalando con decisión sus próximos objetivos. Avanzaremos en 2 columnas principales. Harris, su infantería ameratiana avanzará directamente al norte por la ruta principal hacia Pyongyang. General Lee, sus unidades coreanas flanquearán hacia el oeste, con el objetivo de aislar a cualquier fuerza china o rusa que intente amenazar nuestro flanco occidental. Ambos oficiales asintieron bruscamente, comprendiendo claramente lo que estaba en juego y la estrategia. 5 de octubre de 1898 cerca de Sariwon, avance del norte antes del amanecer del día siguiente, las tropas ameratianas y coreanas reanudaron su avance hacia el norte.
El capitán Harris lideró la columna principal, con su infantería avanzando con paso firme por la carretera que partía de Caesson hacia el norte. A pesar de los ocasionales disparos de francotiradores y las escaramuzas con exploradores enemigos, el avance prosiguió metódicamente, reforzado por la artillería cuidadosamente posicionada a lo largo de su línea de marcha. Las tropas coreanas del general Lee avanzaron con rapidez hacia el oeste, con sus unidades de infantería ligera enfrentándose frecuentemente a pequeña escala con la caballería china, que intentaba aplicar tácticas de hostigamiento. Lee lideró personalmente varias patrullas montadas, persiguiendo y dispersando agresivamente a los destacamentos de caballería enemigos. Más al este, las fuerzas japonesas al mando del general Okada mantuvieron una presión implacable contra las posiciones rusas, impidiendo que Mijailov reposicionara eficazmente sus fuerzas hacia el oeste. Esto garantizó que las columnas ameratiano-coreanas avanzaran con mínima interferencia, acercándose rápidamente a la crucial ciudad de Sariwon, otro centro defensivo y logístico clave a medio camino entre Kaesong y Pyongyang. Al mediodía, los exploradores de vanguardia informaron de importantes defensas enemigas erigidas apresuradamente alrededor de Sariwon. Harris y Lee coordinaron rápidamente los bombardeos de artillería, apuntando con precisión a las fortificaciones enemigas. Mientras los proyectiles explotaban violentamente en las trincheras y posiciones defensivas enemigas, la infantería ameratiana y coreana avanzó con decisión, acortando distancias rápidamente. Durante toda la tarde estallaron intensos combates, con soldados enemigos resistiendo tenazmente a pesar de los bombardeos de artillería. Harris dirigió personalmente repetidas cargas de infantería contra las posiciones chinas atrincheradas, logrando finalmente abrirse paso a través de puntos clave al final de la noche. Al atardecer, las defensas de Sariwon se habían derrumbado en gran medida, y las tropas enemigas se retiraban desorganizadas hacia Pyongyang. 6 de octubre de 1898 Palacio Presidencial Ameratia, DC Mateusz leyó en silencio los nuevos telegramas de Corea, sintiendo que un cauteloso optimismo volvía a crecer. Collins entró, percibiendo de inmediato el estado de ánimo de Mateu. ¿Más buenas noticias, señor?, preguntó Collins con cautela. Mateu asintió, aún cauteloso. Han tomado Sariwon. La retirada china hacia Pyongyang continúa. Collins sonrió brevemente, aliviado. Entonces nuestras tropas tienen impulso. Sí, hay impulso, asintió Mateu lentamente. Pero Yuan Shikai no se rendirá fácilmente. Pyongyang será la batalla decisiva. Collins asintió solemnemente, reconociendo la verdad. ¿Necesita algo más, señor? Mateu negó levemente con la cabeza, con la mirada fija. Sigan proporcionando lo que Caldwell y nuestros aliados necesiten. Esta guerra aún no ha terminado, pero por fin estamos ganando. Collins salió en silencio, dejando a Mateu reflexionando en silencio. Cada éxito lo acercaba más a lograr una paz duradera, pero Pyongyang se cernía sobre él. Una batalla feroz lo esperaba, exigiendo mayor coraje y sacrificio que cualquier otra anterior. Capítulo 283. 8 de octubre de 1898 Afueras del norte de Pyongyang el amanecer llegó con una luz sombría y brumosa sobre las afueras de Pyongyang. Las nubes se apiñaban, suspendidas opresivamente sobre los campos fangosos y las fortificaciones de tierra construidas a toda prisa que rodeaban la ciudad en conflicto. La otrora orgullosa capital ahora se erguía desafiante, pero marcada por las cicatrices. El humo de los edificios humeantes aún flotaba en el aire, marcando el sufrimiento de la ciudad durante semanas de conflicto implacable. El capitán Edward Harris ajustó sus binoculares, entrecerrando los ojos para tener una visión clara de las líneas enemigas. Desde su posición en la cima de una colina baja, pudo ver a las tropas chinas cavando trincheras a toda prisa y fortificando sus defensas. Las piezas de artillería se habían posicionado estratégicamente, apuntando directamente hacia las fuerzas ameratianas y coreanas que avanzaban. Parece que están listos para nosotros, murmuró Harris, más para sí mismo que para nadie más. Su ayudante, el teniente James Carter, asintió con gravedad a su lado. El general Caldwell dijo que Pyongyang será más resistente que Kaesong, señor, comentó Carter en voz baja, entregándole un mapa táctico actualizado. Tienen mejores posiciones y mucha munición. Se dice que las unidades rusas también están reforzando sus líneas. Harris suspiró profundamente. Lucharán con uñas y dientes para mantener la ciudad. Perder Pyongyang significa perder el control de todo el frente norte. No será fácil. Tras ellos, la infantería ameratiana y los soldados coreanos establecieron rápidamente posiciones avanzadas, cavando trincheras poco profundas y apilando sacos terreros.
Las dotaciones de artillería posicionaron cuidadosamente sus cañones, preparándose para un bombardeo sostenido que debilitaría las defensas enemigas antes del asalto de la infantería. Más al este, las divisiones japonesas del general Okada se acercaron rápidamente, formando un amplio arco alrededor de la ciudad. La coordinación fue deliberada. Pyongyang debía estar completamente rodeada si las fuerzas aliadas esperaban recuperar el control total de Corea del Norte. 9 de octubre de 1898, temprano en la mañana, cuartel general chino-ruso en Pyongyang central. El general Yuan Shikai permanecía en silencio en una oficina del segundo piso de la mansión requisada, observando sus defensas. Los días anteriores le habían permitido preparar Pyongyang a fondo. Trincheras, alambradas, búnkeres fortificados y artillería cuidadosamente ubicada creaban defensas formidables. Pero incluso mientras Yuan analizaba la situación, la duda lo acosaba ferozmente. Sus fuerzas estaban agotadas por la batalla, la moral flaqueaba y los refuerzos de Pekín y Vladivostok aún no habían llegado. El general ruso Alexei Mijailov entró en la sala silenciosamente, percibiendo la incertidumbre de Yuan. Nuestras defensas occidentales están listas, general, informó con voz serena y mesurada. Hemos colocado ametralladoras y artillería para minimizar las bajas entre los atacantes. Yuan asintió lentamente. Bien. Las fuerzas ameratianas y japonesas intentarán abrirse paso rápidamente, sabiendo que nuestros refuerzos se retrasan. Debemos resistir lo suficiente. Mijailov se acercó, con voz firme pero moderada por el realismo. Los hombres están exhaustos, general. Si no recibimos apoyo pronto, ni siquiera las defensas más sólidas resistirán indefinidamente. Yuan se giró, con expresión resuelta a pesar de la profunda fatiga. Nuestras órdenes son claras, general Mijailov. Pyongyang debe resistir. Si esta ciudad cae, Pekín y Vladivostok serán los siguientes. El ruso asintió con seriedad. Entendido, general. Lucharemos hasta el final. 9 de octubre de 1898, mediodía. Aproximaciones del norte a Pyongyang. El bombardeo de la artillería aliada comenzó precisamente al mediodía, rugiendo con una intensidad feroz. Decenas de cañones ameratianos y coreanos retumbaron simultáneamente, y los proyectiles formaron un arco en lo alto antes de explotar violentamente entre las trincheras y búnkeres enemigos. El suelo tembló con las continuas detonaciones. La tierra y los escombros salieron despedidos hacia el cielo con cada impacto. El capitán Harris observó atentamente la descarga, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando la artillería cesó brevemente el fuego para ajustar los objetivos, Harris le hizo un gesto brusco con la cabeza al teniente Carter. Avance. Las unidades de infantería avanzaron de inmediato, cruzando terreno abierto con rapidez hacia las líneas enemigas. El fuego de fusil se desató desde las posiciones chinas y rusas, y las balas silbaron en el aire, abatiendo a varios soldados que avanzaban. Pero los hombres de Harris siguieron adelante, aprovechando el terreno para minimizar las bajas lo mejor posible. Las ametralladoras situadas a lo largo de las líneas enemigas abrieron fuego, enviando ráfagas letales que surcaron el campo de batalla. Los soldados caían a diestro y siniestro, pero aún así, las tropas ameratianas y coreanas acortaron la distancia rápidamente, adentrándose en las trincheras enemigas en un feroz combate cuerpo a cuerpo. El capitán Harris se lanzó a una trinchera, aterrizando torpemente, pero recuperándose rápidamente. Apuntó su fusil y disparó instintivamente contra los soldados enemigos que se apresuraban desesperadamente a repeler el ataque. El fuego de fusil crepitaba con fuerza, las bayonetas centelleaban y los gritos resonaban en las trincheras mientras un feroz combate estallaba por todas partes a la vez. 9 de octubre de 1898, por la tarde. Flanco oriental, Pyongyang. Simultáneamente, el general Okada lideró a las tropas japonesas en agresivos ataques contra el perímetro oriental. Su disciplinada infantería arrolló rápidamente las posiciones enemigas, debilitadas por los bombardeos previos. El apoyo artillero continuó, atacando con precisión las líneas defensivas rusas que intentaban estabilizar el frente oriental. Al caer la tarde, las fuerzas de Okada lograron capturar varios emplazamientos de artillería críticos, reduciendo drásticamente la potencia de fuego enemiga. Rápidamente envió una señal a Caldwell, al oeste, instándolo a un avance inmediato para aprovechar sus ganancias. 9 de octubre de 1898, por la tarde. Cuartel general chino-ruso en Pyongyang. Los informes inundaban la mansión que servía de centro de mando de Yuan, cada uno con noticias cada vez más preocupantes. Yuan escuchaba en silencio, pálido pero decidido. Nuestras defensas orientales se han derrumbado, informó un asesor con urgencia. Las fuerzas japonesas han capturado posiciones de artillería clave.
Las trincheras occidentales apenas resisten los constantes ataques ameratianos. Yuan se puso de pie lentamente, asimilando la dura noticia. Retírense a posiciones defensivas secundarias dentro de la ciudad. Debemos hacer que cada calle y edificio les resulte costoso. El general Mijailov asintió solemnemente. Entendido, general. Mis tropas resistirán el mayor tiempo posible. 10 de octubre de 1898, temprano en la mañana Pyongyang occidental. Las fuerzas aliadas se adentraron más en Pyongyang, tomando posiciones calle por calle. El capitán Harris guió metódicamente a sus hombres a través de edificios en llamas y calles llenas de escombros, con el fuego de fusil resonando constantemente. El propio Harris escapó por poco de ser herido en varias ocasiones, avanzando sin descanso a pesar del agotamiento. El general Caldwell estableció un puesto de mando provisional en las afueras occidentales de la ciudad, recibiendo información constante. El combate fue brutal, pero Pyongyang se estaba desvaneciendo poco a poco del control enemigo. Díganle a Harris y Lee que mantengan la presión, ordenó Caldwell con firmeza. No podemos darles la oportunidad de reagruparse. 11 de octubre de 1898, por la tarde Pyongyang, plaza central. Tras 2 días de combates incesantes, las fuerzas aliadas finalmente alcanzaron la plaza central de Pyongyang, tomando el corazón de la ciudad tras intensos combates. Yuan y Mijailov, a regañadientes, ordenaron una retirada general, intentando desesperadamente preservar las fuerzas restantes mientras se retiraban hacia el norte. El capitán Harris permaneció de pie, fatigado, en la plaza, contemplando la ciudad devastada. Humo y llamas se elevaban de innumerables edificios, y los escombros cubrían cada calle. El coste de la victoria era dolorosamente evidente, pero la ganancia estratégica, monumental. El general Caldwell llegó poco después, estrechando firmemente la mano de Harris. Excelente trabajo, capitán, dijo con solemnidad, con los ojos llenos de respeto. Pyongyang es nuestro de nuevo, gracias a usted y a sus hombres. Harris asintió, con el cansancio mezclado con el orgullo. Lucharon muchísimo, señor. Pero lo logramos. Caldwell exhaló lentamente, sabiendo claramente lo que les esperaba. Es un gran paso, capitán. Pero la lucha aún no ha terminado. Yuan y Mijailov se retiran hacia el norte y se reagruparán. Los perseguiremos de inmediato. Entendido, señor, respondió Harris con firmeza. Al caer la noche sobre la ciudad devastada, Caldwell miró hacia el horizonte, consciente de que la siguiente etapa de la guerra sería igualmente dura. Pero la victoria en Pyongyang marcó un punto de inflexión, uno que podría cambiar el curso de todo el conflicto. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la victoria parecía verdaderamente alcanzable. Capítulo 284. 2 de octubre de 1898. Afueras del norte de Pyongyang el cielo matutino era de un gris apagado, con densas nubes que proyectaban una sombra sobre la recién liberada ciudad de Pyongyang. El humo aún ascendía lentamente desde los edificios en ruinas y los cráteres de artillería humeantes, creando un escenario sombrío mientras las tropas estadounidenses, coreanas y japonesas se reorganizaban rápidamente tras la brutal batalla. Los soldados se movían apresuradamente entre tiendas de campaña temporales y puestos de mando improvisados, despejando escombros y recogiendo a los heridos. El capitán Edward Harris se encontraba junto al general Caldwell en una tienda de campaña de avanzada, instalada apresuradamente, justo al norte de la ciudad. Mapas extendidos sobre una larga mesa que detallaban la región circundante, con marcadores rojos que indicaban las posiciones enemigas que se retiraban constantemente hacia el norte. Hemos confirmado que las fuerzas del general Yuan Shikai se están replegando a posiciones defensivas en los alrededores de Anju, a unos 50 kilómetros al norte, informó el coronel Grant, señalando directamente a un pueblo marcado a orillas del río Chongcheon. Han abandonado grandes cantidades de artillería y suministros durante su retirada, pero se están reagrupando rápidamente y atrincherándose para una nueva defensa. Caldwell estudió atentamente el mapa. No podemos permitirnos darles mucho tiempo para recuperarse, dijo con firmeza. Debemos mantener la presión. El enemigo está desmoralizado, pero aún no doblegado. Otro ataque decisivo podría paralizar por completo su frente norte. El capitán Harris se acercó al mapa. Su rostro reflejaba la tensión de un combate implacable, pero la determinación estaba profundamente grabada en sus rasgos. Mis hombres están listos para avanzar hacia el norte de inmediato, general. Si seguimos avanzando, podríamos alcanzar a las fuerzas de Yuan antes de que puedan reagruparse por completo. Caldwell avanzó con aprobación. Bien. Tomen su regimiento de infantería y las unidades coreanas del general Lee como vanguardia. Avancen rápido pero con cautela.
No sabemos cuántos refuerzos habrán traído Yuan o Mikhailov. ¿Qué hay del general Okada y sus divisiones japonesas? Preguntó Harris pensativo. El general Okada tomará una ruta paralela al noreste, hacia Tokchon, explicó Caldwell con decisión. Mantendremos dos frentes, lo que obligará a Yuan y a Mikhailov a extender aún más sus líneas. Si lo calculamos bien, sus defensas deberían colapsar por completo. Harris hizo un saludo militar, consciente de la gravedad de la misión. Entendido, señor. Saldremos en una hora. 13 de octubre de 1898 cerca de Suncheon, avance hacia el norte temprano a la mañana siguiente, el capitán Harris condujo a sus exhaustas tropas hacia el norte por caminos embarrados, flanqueado por soldados coreanos al mando del general Lee. La moral era cautelosamente optimista tras su victoria en Pyongyang, pero la fatiga era evidente a cada paso. El campo mostraba una clara evidencia de la rápida retirada chino-rusa. Piezas de artillería abandonadas, carros de suministro volcados en zanjas, uniformes y equipo tirados en los caminos. Los hombres de Harris recogieron munición y suministros útiles donde pudieron, reponiendo sus reservas agotadas. A medida que se acercaban a las afueras de Suncheon, los exploradores se apresuraron a regresar desde las posiciones avanzadas, sin aliento y urgentes. Capitán Harris, informó el sargento Lewis con los ojos muy abiertos, se han avistado unidades enemigas justo delante. Infantería china estableciendo posiciones defensivas en el extremo norte de la ciudad. Han colocado ametralladoras y artillería, y están cavando trincheras a toda velocidad. Harris examinó rápidamente el terreno. Suncheon se alzaba como una encrucijada estratégica, y asegurarla permitiría a sus fuerzas continuar avanzando con rapidez. Pero el enemigo también comprendía claramente su importancia. Transmitan órdenes inmediatamente, ordenó Harris con firmeza. Desplieguen baterías de artillería para atacar las trincheras enemigas. La infantería seguirá de cerca la barrera. Tenemos que romper sus defensas rápidamente. Sí, señor. Saludó Lewis con firmeza, y salió corriendo a transmitir las órdenes. Minutos después, la artillería ameratiana disparó su primera andanada. Los proyectiles silbaron en lo alto antes de impactar violentamente contra las posiciones chinas, fortificadas a toda prisa. Las explosiones dispersaron a los soldados enemigos, mientras una humareda se elevaba hacia el cielo gris. ¡Avancen!, gritó Harris con claridad por encima del resonante estallido de artillería. La infantería ameratiana y coreana avanzó con fusiles listos, corriendo a toda velocidad por campos y caminos hacia las líneas enemigas. Las ametralladoras enemigas resonaron con fuerza, cortando a las tropas que avanzaban, pero el feroz bombardeo de artillería interrumpió constantemente su cohesión defensiva. El combate inicial fue feroz, con soldados enfrentándose directamente en las trincheras enemigas y en campo abierto. Harris luchó junto a sus hombres, liderando las cargas contra las posiciones enemigas, con el fuego de los fusiles resonando con fuerza en sus oídos. Al caer la tarde, el perímetro defensivo de la ciudad se derrumbó. Las tropas enemigas se retiraron una vez más, retirándose apresuradamente hacia el norte, en dirección a Anju, perseguidas sin descanso por las fuerzas ameratianas y coreanas. 14 de octubre de 1898 Tokchon, frente oriental simultáneamente, las divisiones japonesas del general Okada avanzaron agresivamente hacia el noreste, avanzando rápidamente hacia Tokchon. La infantería de Okada se movió metódicamente, eliminando cuidadosamente las bolsas de resistencia enemigas a lo largo de la ruta, con el apoyo de precisas descargas de artillería. A última hora de la tarde, Okada dirigió personalmente un asalto decisivo a las afueras de Tokchon, rompiendo rápidamente las líneas enemigas, debilitadas por días de retirada y una persecución incesante. En cuestión de horas, los soldados japoneses aseguraron el centro de la ciudad, capturando a docenas de soldados rusos y una importante cantidad de suministros. En el puesto de mando ruso capturado en Tokchon, Okada estudió mapas nuevos y documentos capturados, reconociendo de inmediato su valor estratégico. Envíe esta información al general Caldwell de inmediato, ordenó Okada con firmeza a su ayudante. Necesita saber que las fuerzas de Yuan en Anju son más vulnerables de lo que esperábamos. Tienen menos refuerzos de los previstos. Sí, señor, respondió rápidamente el ayudante, apresurándose a enviar mensajeros al sur, hacia Pyongyang. 15 de octubre de 1898 Cuartel General de Ameratian, Pyongyang del Norte. El general Caldwell recibió los informes de inteligencia del general Okada a última hora de la tarde. Examinó la información con detenimiento, comprendiendo claramente sus implicaciones estratégicas. El enemigo era más débil y estaba más fragmentado de lo que se creía, lo que representaba una oportunidad excepcional.
Grant, dijo Caldwell con urgencia, levantando la vista de los documentos, dígale al capitán Harris y al general Lee que aumenten inmediatamente la presión hacia Anju. La información de Okada indica que las defensas de Yuan allí son frágiles. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad para romper por completo su línea norte. El coronel Grant envió rápidamente órdenes hacia el norte, reconociendo claramente la urgencia del momento. 16 de octubre de 1898 cerca de Anju, río Chongchon. Las fuerzas del capitán Harris se acercaron a Anju con cautela en la oscuridad previa al amanecer, guiadas por detallados informes de inteligencia proporcionados por los documentos capturados a Okada. Las tropas chinas y rusas habían construido apresuradamente posiciones defensivas a lo largo de las orillas del río Chongchon, con la desesperada esperanza de que la barrera natural frenara el avance de las tropas ameratianas y coreanas. Al amanecer, las baterías de artillería abrieron fuego con precisión, impactando los proyectiles contra las defensas enemigas a lo largo de la ribera. La infantería avanzó rápidamente bajo la protección de la barrera, cruzando con cuidado puentes y cruces de ríos poco profundos bajo el intenso fuego enemigo. Las ametralladoras y las descargas de fusil resonaban con fiereza en las riberas del río, y los soldados de ambos bandos caían sin parar en el brutal intercambio. Pero las fuerzas ameratianas y coreanas avanzaron implacablemente, decididas a abrir una brecha en las líneas enemigas. A última hora de la mañana, varias posiciones clave a lo largo del río Chongchon cayeron ante el avance de las tropas ameratianas, obligando a las unidades enemigas a retirarse una vez más. Harris avanzó con cautela, observando el campo de batalla con aire sombrío. «Avancen», ordenó Harris con firmeza, instando a sus cansados hombres a avanzar una vez más. «No podemos permitir que Yuan se reagrupe. Sigan presionando hasta que Anju sea nuestro». Sus hombres se movilizaron de inmediato, decididos a pesar del agotamiento. Todos los soldados tenían claro lo que estaba en juego. La captura de Anju aislaría a las fuerzas chinas y rusas restantes en el norte de Corea, poniendo fin a su resistencia coordinada. 17 de octubre de 1898 Palacio Presidencial, D.C., Amerati. Al presidente Mateusz revisó los nuevos despachos en silencio, profundamente aliviado. Collins entró con cautela, observando la expresión de Mateu. «¿Más victorias, señor?», preguntó Collins con suavidad. Mateu avanza lentamente, con la determinación grabada en el rostro. Harris y Lee han llegado a las afueras de Anju. Las fuerzas de Yuan se están retirando de nuevo hacia el norte. Casi hemos recuperado el control total. Collins se relajó visiblemente. Entonces la victoria parece estar al alcance. Mateu exhaló profundamente, consciente del alto precio que ya había pagado. Estamos cerca. Pero el avance final hacia el norte podría ser el más difícil hasta ahora. Dile a Caldwell que mantenga la presión constante. No podemos dejar que escapar otra vez. Entendido, señor, respondió Collins de inmediato, moviéndose rápidamente para transmitir la inquebrantable resolución de Mateu. Capítulo 285. 18 de octubre de 1898, afueras de Anju, línea del río Chongchon. Un frío intenso flotaba en el aire matutino mientras las tropas ameratianas y coreanas se reunían en sus posiciones al sur de Anju, con su aliento visible en la tenue luz del amanecer. El capitán Edward Harris observaba a sus hombres en silencio, estudiando sus rostros. El agotamiento se reflejaba en sus expresiones, pero la determinación se reflejaba con claridad. Semanas de combate continuo habían forjado a estos soldados en veteranos curtidos. Aún así, la inminente batalla por Anju los llevaría de nuevo al límite. La era de Anju es crucial. Sus puentes, carreteras y vías férreas representaban arterias vitales que alimentaban a las fuerzas enemigas más al norte. Asegurar la ciudad interrumpiría eficazmente la retirada del general Yuan Shikai y aislaría a miles de tropas enemigas. Pero Yuan también lo sabía, y la ciudad ahora estaba fuertemente fortificada. El general Lee Sang-on se acercó a Harris, ajustándose el abrigo para protegerse del frío viento matutino. «Capitán Harris», dijo Lee con firmeza, «mis exploradores confirman que las defensas enemigas en los accesos del sur son formidables. Múltiples líneas de trincheras, nidos de ametralladoras y fortificaciones con alambre de púas». Harris aumentó con gravedad. «Esperábamos una fuerte resistencia. ¿Hay señales de artillería?» «Sí, han reforzado posiciones en las alturas al norte de la ciudad», respondió Lee con calma. «Cañones rusos de gran calibre, probablemente posicionados para controlar cruces de ríos y carreteras principales». Harris lo parecía detenidamente, mirando a sus tropas. «Entonces nuestra artillería debe ser precisa. Si no podemos neutralizar sus cañones rápidamente, nuestra infantería quedará expuesta a un fuego devastador».
El general Lee asintió solemnemente. He dado instrucciones a mis comandantes de artillería para que apunten a sus emplazamientos de armas inmediatamente después del combate. Coordinaremos estrechamente nuestras descargas. Un joven corredor se acercó apresuradamente, saludando con vehemencia. Capitán Harris, señor. Mensaje del general Caldwell. Las divisiones japonesas del general Okada han asegurado Tochome y giran al oeste hacia Anju. Nos solicita que lancemos nuestro ataque de inmediato para presionar las posiciones enemigas desde el sur. Harris sintió una breve oleada de ánimo. El oportuno avance de Okada desde el este podría obligar a Yuan a una desesperada lucha defensiva en dos frentes. Entendido, respondió Harris con firmeza. Informe al general Caldwell que comenzaremos nuestro ataque de inmediato. El corredor se partió rápidamente, dejando a Harris y Lee intercambiando miradas silenciosas y significativas. Ambos comprendían claramente lo que les depararían las próximas horas. 8 horas aproximación sur a Anju exactamente a tiempo, las baterías de artillería ameratiana y coreana abrieron fuego simultáneamente. El repentino rugido resonó con fuerza en el paisaje helado. Los proyectiles silbaron sobre sus cabezas, impactando violentamente contra las trincheras enemigas y los emplazamientos de artillería fortificados. Las explosiones estallaron en ráfagas de fuego, esparciendo tierra, escombros y tropas enemigas por el cielo. Harris se situó ligeramente por detrás de las trincheras del frente, con los binoculares bien apretados contra los ojos. El humo oscurecía gran parte del campo de batalla, pero el efecto del bombardeo inicial era evidente. Varias posiciones de artillería rusa quedaron en silencio de inmediato, con sus tripulaciones diezmadas o sus cañones inutilizados. Avancen. Ordenó Harris con firmeza, bajando los binoculares. Al instante, cientos de infantería ameratiana y coreana avanzaron a toda velocidad por terreno abierto hacia la primera línea de trincheras enemiga. Las ametralladoras resonaban con fuerza desde las posiciones enemigas supervivientes, y las balas atravesaban a los soldados que avanzaban en franjas sombrías. Las bajas aumentaban rápidamente, pero las tropas avanzaban sin descanso, decididas a romper las defensas. El general Lee se movió junto a Harris, dando órdenes rápidas a sus unidades de infantería. Adelante, rápido. No dejen que sus ametralladoras recuperen la ventaja. Los soldados se abalanzaron sobre las trincheras enemigas, enfrascándose en brutales combates cuerpo a cuerpo. Las culatas de los fusiles se estrellaban con fiereza, las bayonetas chocaban con desesperación, y el caos de la batalla se apoderó rápidamente de las afueras del sur de Anju. Los refuerzos enemigos, provenientes de las líneas defensivas más profundas, avanzaron a toda prisa, intentando recuperar el terreno perdido. Harris reconoció de inmediato el momento crítico. Reúnan reservas ahora. Ordenó con firmeza a sus ayudantes. Debemos aprovechar esta brecha. Las tropas ameratianas de refuerzo se unieron a la contienda, reforzando las oleadas de asalto iniciales y abrumando gradualmente a los defensores chinos y rusos, sorprendidos por la implacable presión. Tras casi 2 brutales horas de combate, las primeras trincheras cayeron por completo, obligando a las tropas enemigas supervivientes a retirarse apresuradamente hacia defensas secundarias más cercanas a Anju. 10:30 horas, puesto de mando de Anju, fuerzas chino-rusas dentro de Anju, el general Yuan Shikai luchaba por mantener el orden mientras llegaban informes dispersos sobre el desastre. Las fuerzas enemigas habían atravesado su línea defensiva inicial mucho más rápido de lo previsto, y el flanco oriental ya se estaba derrumbando bajo la presión japonesa por el rápido avance de Okada. El general Alexei Mikhailov entró abruptamente, con frustración visible a cada paso. General Yuan, dijo con urgencia, nuestras defensas no resistirán mucho más. La infantería ameratiana y coreana ha traspasado nuestro perímetro sur, y las divisiones japonesas al mando de Okada han combatido contra nuestras fuerzas al este de la ciudad. Nos están cercando rápidamente. Yuan apretó los puños, intentando mantener la calma en su voz. ¿Qué pasa con los puentes y las vías del tren al norte de la ciudad? ¿Podemos retirarnos si es necesario? Mikhailov negó con la cabeza bruscamente. Retirarse ahora es peligroso. La artillería ameratiana ya tiene en la mira nuestras rutas de escape. Si cortan Anju por completo, miles de nuestros soldados corren el riesgo de quedar atrapados. Yuan exhaló lentamente, reconociendo con claridad la terrible realidad que enfrentaban. Entonces, conservemos Anju a toda costa. Démosle órdenes de inmediato. Consolidemos nuestras divisiones restantes en posiciones defensivas más firmes alrededor del centro de la ciudad. Los obligaremos a luchar calle por calle si es necesario. Mikhailov saludó con gravedad y se marchó rápidamente para transmitir órdenes urgentes.
1500 horas, afueras del sur de Anju por la tarde, la infantería ameratiana y coreana se adentró profundamente en los distritos exteriores de Anju, asegurando varios manzana a manzana en medio de una feroz resistencia. Los defensores enemigos se aferraron desesperadamente a los puntos fuertes restantes, luchando tenazmente a pesar del cerco. Harris dirigió personalmente varios asaltos, dirigiendo cuidadosamente a sus soldados por calles urbanas sembradas de escombros y escombros en llamas. El fuego de los francotiradores resonaba con fuerza, las ametralladoras silbaban sin cesar y la artillería continuaba bombardeando las posiciones enemigas restantes dentro de Anju. Mientras Harris se detenía brevemente para recargar, el general Lee se acercó con urgencia, con el rostro cubierto de humo y tierra. Las fuerzas enemigas se están retirando hacia el norte, consolidando posiciones cerca de la estación de tren de la ciudad y los puentes principales. Harris asintió, respirando con dificultad. Entonces debemos presionar más. Si recuperan la posición defensiva, recuperar Anju será imposible. De repente, desde el este, se oyeron explosiones distantes con un fuerte eco. La artillería japonesa finalmente había llegado, atacando las posiciones enemigas restantes desde una segunda dirección. Harris sintió un alivio inmediato. La llegada del general Okada aumentó significativamente la presión sobre las tropas de Yuan. Avancen ahora. Ordenó Harris con determinación, reagrupando a los soldados. La infantería ameratiana y coreana avanzó una vez más, apoyada por un fuego de artillería preciso que demolió constantemente la resistencia enemiga restante. 18 horas, Palacio Presidencial, D.C., Amerati. El presidente Mateusz estudió en silencio los últimos despachos de Anju, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. Collins permanecía cerca, esperando atentamente su reacción. Mateu finalmente levantó la vista, con una determinación evidente en sus ojos. Anju está cerca de nosotros, dijo con firmeza. La resistencia enemiga está desmoronándose. Las fuerzas de Yuan se retiran de nuevo, esta vez hacia el norte, hacia las posiciones fronterizas de Manchuria. Collins exhaló con alivio. ¿Entonces nuestra contraofensiva está teniendo éxito? Mateu asintió lentamente, con cuidado al hablar. Hemos recuperado la iniciativa por completo. Pero Yuan y Mijailov aún controlan un número considerable de tropas en el norte. Esta guerra aún no ha terminado. Collins asintió solemnemente. Informaré al general Caldwell de inmediato. Mateu se volvió hacia la ventana, contemplando pensativo el horizonte de la ciudad que se oscurecía. Anju representaba otra victoria reñida, pero cada victoria tenía un costo inmenso. Aún así, por primera vez desde el brutal comienzo de la guerra, Mateu presentó con claridad que la victoria total estaba finalmente al alcance. Capítulo 286. 24 de octubre de 1898. Valle del río Yalu, frente norte coreano. Un frío helado descendió sobre el valle del río Yalu. El áspero viento del norte traía consigo el inconfundible olor a pólvora y tierra quemada. El capitán Edward Harris se ajustó el cuello de su horrible abrigo de lana, sintiendo el cansancio agobiarle. Sus tropas, junto con sus aliados coreanos y japoneses, habían perseguido sin descanso a las fuerzas del general Yuan Shikai en retirada hacia el norte desde Anju durante casi una semana. Ahora, por fin, se encontraban a las puertas del río Yalu, la frontera natural entre Corea y Manchuria, y el último obstáculo crucial antes del fin de esta durísima guerra. El enemigo, desesperado y acorralado, se había atrincherado firmemente a lo largo de las riberas del río, construyendo intrincadas líneas defensivas. Los soldados chinos y rusos ocupan ahora trincheras fortificadas, búnkeres y emplazamientos de artillería diseñados para detener el avance aliado. Para Harris, la visión era a la vez desalentadora y extrañamente talentosa. Estas fortificaciones finales representaban la última resistencia de Yuan, el último obstáculo antes de la victoria. El general Lee Sang-on se acercó en silencio, caminando con cuidado sobre la tierra cubierta de escarcha. Capitán Harris, comenzó Lee con voz firme a pesar de la evidente fatiga, nuestros exploradores de vanguardia informan que el enemigo ha concentrado el resto de su artillería en la ribera norte del Yalu. Están decididos a detenernos aquí. Harris ascendió solemnemente. Saben que cruzar el río significa su derrota. El general Yuan está poniendo todo su empeño en esta lucha. Lee exhaló, y una tenue niebla se formó ante su rostro. Nuestros soldados también lo saben. Están cansados, pero la moral se mantiene alta. Creemos que podemos romper sus defensas. Bien, respondió Harris con firmeza. Necesitaremos mucha determinación hoy. Mientras los dos comandantes hablaban, el general William Caldwell llegó a caballo, escoltado por oficiales del Estado Mayor ameratianos.
Desmontó rápidamente, con expresión tensa pero resuelta. Caldwell no perdió tiempo y se dirigió directamente a Harris y Lee. Caballeros, el enemigo está acorralado, pero desesperado. Nuestros aliados japoneses, al mando del general Okada, ya se posicionan más al este, preparándose para asaltar el flanco enemigo al otro lado del Yalu, cerca de Wizhou. Debemos presionar a las fuerzas de Yuan directamente aquí y obligarlas a tomar una decisión imposible: retirarse al otro lado del río bajo fuego enemigo o rendirse. Harris estudió al general con atención, captando la urgencia tras las palabras medidas de Caldwell. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Caldwell desplegó un mapa táctico detallado y lo colocó cuidadosamente sobre una caja de madera cercana. Señaló con precisión las posiciones enemigas a lo largo del Yalu. Capitán Harris, usted liderará el asalto frontal. La artillería pesada precederá su avance, atacando primero los cañones enemigos para neutralizar su potencia de fuego. General Lee, sus divisiones coreanas apoyarán los flancos, impidiendo que los refuerzos enemigos amplíen las líneas del frente. Entendido, general, respondió Lee inmediatamente. Harris asintió con la cabeza, con la vista fija en el mapa. Avanzaremos en cuanto termine el bombardeo de artillería. Exactamente, respondió Caldwell con aspereza. Una vez que las fuerzas de Yuan comiencen a replegarse hacia el río, las tropas japonesas del general Okada atacarán su flanco oriental, atrapándolos en una tenaza. Harris intercambió miradas con Lee, ambos comprendiendo claramente la magnitud de lo que les aguardaba. Esta batalla a lo largo del Yalu decidiría el resultado final de la guerra. 24 de octubre de 1898, 0700 horas orilla sur del río Yalu. Exactamente a las 7 de la mañana, la artillería aliada desató una devastadora descarga contra las posiciones enemigas al otro lado del río. Decenas de cañones pesados retumbaron simultáneamente, y el eco resonó con fuerza en el aire gélido. Los proyectiles silbaron sobre sus cabezas, detonando con una precisión aterradora contra las trincheras y los emplazamientos de artillería chinos y rusos. Las explosiones destrozaron las fortificaciones defensivas, destruyendo búnkeres y dispersando a las tropas enemigas en el caos. Desde su puesto de mando, justo detrás de las trincheras del frente, Harris observó la carnicería con binoculares. La artillería enemiga enmudeció casi de inmediato, con sus tripulaciones y cañones destrozados por el abrumador bombardeo. Los soldados de infantería se apiñaban cerca, empuñando sus fusiles con fuerza, preparándose mentalmente para el asalto inminente. Finalmente, tras casi 30 minutos de incansable avance, Caldwell le hizo una señal a Harris. Es hora. Avanza con tus hombres. Avancen. Gritó Harris, levantándose de inmediato de su escondite. Miles de soldados ameratianos y coreanos avanzaron a toda velocidad hacia los puentes de pontones construidos a toda prisa sobre el río helado. El fuego de fusil enemigo resonaba desde las trincheras supervivientes, las balas silbando peligrosamente cerca, pero la enorme oleada de infantería aliada avanzaba implacablemente. En el flanco oriental, las divisiones coreanas de Lee irrumpieron en las posiciones del flanco enemigo, con sus fusiles y bayonetas haciendo retroceder a los desesperados refuerzos rusos que intentaban detener el avance de Harris. Más al este, explosiones lejanas confirmaron que las tropas japonesas del general Okada habían lanzado su asalto sobre las vulnerables líneas orientales de Yuan. La resistencia enemiga se intensificó considerablemente cerca de la orilla norte del río. Los soldados chinos lucharon ferozmente desde posiciones fuertemente fortificadas, con las ametralladoras resonando desesperadamente para detener el avance implacable. Harris, liderando personalmente desde el frente, sintió una bala impactar en su hombro, pero continuó avanzando, instando a sus hombres a avanzar con renovada urgencia. 24 de octubre de 1898, 1200 horas orilla norte del río Yalu. Tras horas de intensos combates, la infantería ameratiana finalmente estableció una cabeza de puente en la orilla norte del Yalu. Los defensores chinos y rusos se retiraron lentamente, abandonando a regañadientes sus fortificaciones bajo la fuerte presión proveniente de múltiples frentes. Las tropas de Yuan se enfrentaban ahora a una dura disyuntiva: retirarse precipitadamente a Manchuria o rendirse en el acto. Desde su nueva posición en la orilla del río, Harris observó a los soldados enemigos retirarse hacia el norte, muchos de los cuales abandonaron sus armas y equipo presas del pánico. El general Caldwell no tardó en unirse a él, con los prismáticos en alto. Se están desmoronando, murmuró Caldwell tenso. Los tenemos. Siga avanzando, capitán. Harris saludó con firmeza, animando una vez más a sus tropas, cansadas pero decididas. Adelante, rápido. No les den tiempo a reagruparse.
La infantería aliada avanzó implacablemente hacia el norte, capturando a miles de soldados enemigos que huían y se rindieron antes que continuar su huida desesperada. El general Yuan, desesperado por evitar un desastre total, ordenó a sus divisiones restantes una retirada inmediata hacia territorio manchú, intentando una retirada controlada bajo un bombardeo de artillería casi constante. 25 de octubre de 1898 Palacio Presidencial, D.C., Amerati. A última hora de la noche, el presidente Mateusz permanecía en silencio junto a la ventana de su despacho, leyendo el último telegrama de Corea. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos y Collins entró silenciosamente. Señor, dijo Collins con cuidado, percibiendo la gravedad del momento, ¿ha habido algún avance significativo? Mateu finalmente se volvió hacia Collins, permitiéndose una breve sonrisa cansada. Nuestras fuerzas han cruzado el río Yalu. El ejército de Yuan se retira a toda velocidad hacia Manchuria. Collins exhaló con visible alivio. Entonces la victoria está cerca. Mateu asintió lentamente, cauteloso a pesar de la buena noticia. Casi, pero aún no está completo. Yuan aún cuenta con un ejército considerable, y la vía diplomática sigue siendo delicada. Pero hemos logrado un avance crucial. Collins se enderezó respetuosamente. Entonces me aseguraré de que el general Calduey tenga todo lo necesario para terminar esto. Mateu contempló pensativo la tranquila ciudad que se extendía a lo lejos. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la paz genuina parecía estar al alcance, pero aún quedaba un último paso. La siguiente batalla determinaría no solo el destino de esta guerra, sino quizás la futura estabilidad del propio Asia Oriental. Se volvió hacia Collins con voz firme y decidida. Informa a Calduey con claridad. Pon fin a esta guerra de forma rápida, decisiva y definitiva. Ameratia se lo proporcionará. Entendido, señor, respondió Collins solemnemente, yéndose a transmitir el mensaje decisivo de Mateu. Solo de nuevo, Mateu permaneció en silencio, mirando hacia el norte, consciente de lo que estaba en juego. Un último empujón, y la victoria le aguardaba. Capítulo 287. La última batalla 30 de octubre de 1898 afueras de Dandong, Manchuria del Sur. Una niebla gélida se cernía densamente sobre las afueras de Dandong, adhiriéndose a los árboles y edificios como si intentara desesperadamente ocultar las cicatrices de la guerra. El general Yuan Shikai permanecía en silencio en la cima de una pequeña colina que dominaba la ciudad, observando a sus exhaustas tropas establecidas apresuradas defensas. Tras él se extendía el maltrecho río Yalu, ahora controlado por completo por las fuerzas ameratianas, japonesas y coreanas, que avanzaban implacablemente hacia el norte, hacia Manchuria. El aliento de Yuan se difuminaba suavemente en el aire frío mientras contemplaba el desolado horizonte. Dandong representó su posición final. Una retirada mayor era imposible sin ceder territorio chino. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Esta batalla no se trataba solo de una victoria o una derrota militar. Representaba el orgullo, la soberanía y la futura posición de China entre las potencias mundiales. El coronel Deng se acercó lentamente, tras pálidas semanas de combates incesantes y retirada. General Yuan, comenzó con respeto, los preparativos defensivos están en marcha, pero la moral está peligrosamente baja. La munición y los víveres escasean, y es improbable que lleguen refuerzos de Pekín. Yuan avanzando lentamente, con expresión resultado a pesar de las terribles circunstancias. No podemos permitir que el enemigo avance sin control por nuestro territorio. El emperador nos ha ordenado mantener Dandong a cualquier precio. Deng dudó un momento antes de responder, visiblemente inquieto, pero decidió a decir la verdad. Señor, los hombres son conscientes de que esta podría ser su última batalla. Están preparados para luchar, pero muchos se preguntan si nuestro sacrificio realmente marcará la diferencia. Yuan se giró bruscamente hacia Deng, con voz firme pero templada por la comprensión. Díganles a los hombres que su coraje y determinación importan ahora más que nunca. El mundo está observando. Incluso en la derrota, el honor y la fuerza deben prevalecer. Debemos demostrar que China no se rendirá sin agotar todos los esfuerzos posibles. Deng saludó en voz baja, asimilando las palabras de Yuan con visible respeto. Entendido, general. Le transmitiré su mensaje con claridad. Yuan volvió la mirada hacia el horizonte lejano, observando atentamente cómo los exploradores enemigos aparecían cautelosamente por la cresta lejana. Asegúrense de que nuestras posiciones de artillería estén ocultas hasta el último momento. Que el enemigo piense que nuestras defensas son débiles. Cuando avancen, se lo haremos pagar caro. Sí, general, confirmó Deng y se marchó rápidamente a entregar órdenes.
30 de octubre de 1898, por la tarde, aproximación sur a Dandon. El capitán Edward Harris condujo lentamente a su infantería ameratiana, flanqueado de cerca por soldados coreanos al mando del general Lee. Su avance se había ralentizado a medida que la resistencia china se endurecía considerablemente en torno a Dandon. La retaguardia enemiga realizó hábiles maniobras de dilación, obligando a las tropas de Harris a despejar aldea tras aldea, cada una defendida con fiereza a pesar de la disminución de suministros y efectivos. Harris se arrodilló tras un muro bajo de piedra, estudiando las posiciones enemigas con binoculares. Los soldados chinos se habían atrincherado densamente en las afueras de Dandon, con múltiples capas de trincheras, nidos de ametralladoras y artillería hábilmente ocultas tras edificios y cobertura natural. El general Lee se movió rápidamente a su lado, con el rostro tenso. Sus defensas parecen más fuertes aquí que nunca desde Pyongyang. El general Yuan claramente pretende presentar su última defensa en Dandong. Harris asintió con gravedad. Yuan sabe que retirarse más significa ceder territorio chino. Luchará con más ahínco que nunca. Esta batalla podría ser la más dura hasta la fecha. El capitán de artillería James McAllister se unió a ellos apresuradamente, señalando con urgencia hacia edificios distantes. Señor, la artillería enemiga está bien oculta, pero hemos identificado varias posiciones gracias a los exploradores. Nuestros cañones están listos. Solo dé la orden. Harris miró brevemente a Lee, quien asintió en silencio. Comience el fuego de artillería inmediatamente. Apunten primero a su artillería pesada. Una vez que los supriman, la infantería avanzará bajo la cobertura de humo. McAllister saludó rápidamente y regresó a toda prisa para transmitir las órdenes. Momentos después, la artillería ameratiana retumbó con fuerza, y los proyectiles formaron un arco en lo alto antes de explotar violentamente sobre presuntas posiciones chinas. El humo y los escombros llenaron rápidamente el aire, dificultando la visibilidad en todas direcciones. 30 de octubre de 1898, tarde central. Dandon. Bajo la densa capa de humo, Harris y Lee condujeron a sus soldados directamente a las afueras de Dandon, librando una feroz batalla por calles estrechas y callejones. La ciudad estalló en un combate caótico y brutal mientras los defensores enemigos resistían con fervor, disparando desde edificios, tejados y barricadas erigidas apresuradamente en las carreteras principales. Las balas y los proyectiles resonaban con violencia en las calles abarrotadas, las explosiones destrozaban edificios y dispersaban peligrosamente los escombros. Harris luchó junto a sus hombres, despejando edificios habitación por habitación, y cada paso se pagó caro con sangre y valentía. Al este, las divisiones japonesas del general Okada presionaron agresivamente hacia los distritos orientales de Dandong, encontrando una resistencia igualmente feroz. Los soldados japoneses libraron un feroz combate casa por casa, y su disciplinado entrenamiento resultó crucial contra los defensores atrincherados. Lenta y dolorosamente, las fuerzas aliadas convergieron hacia el centro de la ciudad, aplastando metódicamente los focos aislados de resistencia. Sin embargo, cada posición capturada revelaba terribles bajas en ambos bandos, lo que reflejaba claramente la determinación y la desesperación de Yuan. 31 de octubre de 1898, mañana, Plaza Central, Dandong. Al amanecer, las fuerzas aliadas habían avanzado hasta avistar la plaza central de Dandong, donde los defensores chinos hicieron su última y desesperada resistencia alrededor de edificios fortificados y barricadas. El capitán Harris y el general Lee avanzaron con cautela. Sus tropas estaban exhaustas pero resueltas. De repente, los defensores atrincherados dispararon con fuerza. Harris y sus hombres se pusieron a cubierto, respondiendo al fuego de inmediato. Las ráfagas de ametralladora destrozaron ventanas y muros, abatiendo a los soldados que tuvieron la mala suerte de quedar expuestos. «Necesitamos apoyo de artillería ya», gritó Harris desesperado, señalando a los observadores de artillería a lo lejos. Momentos después, los proyectiles explotaron directamente sobre las barricadas enemigas, silenciando temporalmente el fuego de las ametralladoras. Harris aprovechó la breve pausa e instó a sus hombres a avanzar de nuevo. «Carguen ya. Tomen la plaza». Los soldados ameratianos y coreanos avanzaron con valentía, corriendo a toda velocidad por terreno abierto bajo intenso fuego. Los defensores enemigos, exhaustos y casi sin municiones, finalmente comenzaron a rendirse o a retirarse apresuradamente hacia el norte. A última hora de la mañana, las tropas de Harris aseguraron la plaza central, izando prominentemente las banderas ameratiana y coreana sobre las posiciones enemigas capturadas. La resistencia china finalmente se desmoronó por completo, y los soldados restantes se retiraron caóticamente o depusieron las armas.
1 de noviembre de 1898, Dandong, cuartel general chino. Dentro del destrozado cuartel general, el general Yuan Shikai permanecía sentado en silencio, rodeado de sus oficiales supervivientes. El coronel Deng se acercó lentamente, con expresión contenida pero respetuosa. General Yuan, informó Deng con solemnidad, la ciudad ha caído por completo. Nuestras fuerzas restantes se retiran hacia el norte, pero la moral está por los suelos. Es inútil seguir resistiendo. Yuan exhaló lentamente, asimilando la dolorosa verdad. Ordene a nuestras tropas restantes que se retiren al norte ordenadamente. Nuestra lucha termina aquí, pero China debe sobrevivir a esta derrota. Deng saludó en silencio y se marchó rápidamente para dar las últimas órdenes. Solo, Yuan contempló en silencio los mapas de batalla, ahora sin sentido, reconociendo claramente las consecuencias históricas de esta derrota. 2 de noviembre de 1898, Palacio Presidencial, D.C., Amerati. Al presidente Mateusz leyó el telegrama atentamente, sintiendo una oleada de profundo alivio. Señor, preguntó Collins con cuidado, notando la expresión de Mateu. ¿Finalmente terminó? Mateu asintió lentamente, con una sonrisa cautelosa. Dandong ha caído. Las fuerzas restantes del general Yuan se retiran hacia el norte, a China. Está prácticamente derrotado. Collins exhaló con fuerza, visiblemente aliviado. Entonces, por fin se acabó. Mateu miró atentamente a Collins, con la voz templada por la comprensión. La lucha ha terminado, pero ahora comienza la tarea más difícil. Negociaremos una paz lo suficientemente duradera como para evitar otra guerra. Entendido, señor, reconoció Collins en voz baja, y se marchó para transmitirle claramente las intenciones de Mateu. Mateu permaneció en silencio junto a la ventana, contemplando atentamente el inmenso precio pagado por esta victoria. La paz por fin había llegado, pero sabía con claridad que la labor de reconstrucción, diplomacia y estabilidad duradera apenas había comenzado. Capítulo 288. 5 de noviembre de 1898. Seúl, Palacio Real de Corea. Sala del Consejo de Guerra. La gran sala de guerra del Palacio Real de Corea permanecía inusualmente silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de las altas vidrieras, proyectando largos rayos sobre el suelo pulido. Los mapas de guerra, que antes estaban repletos de alfileres, marcadores y garabatos apresurados, ahora eran escasos, y su desorden había sido reemplazado por una calma mesurada. El general William Caldwell presidió la mesa del consejo. Sus profundas ojeras delataban semanas de insomnio y una toma de decisiones incesante, pero hoy, un atisbo de paz se reflejaba en su mirada. A su lado, el general Lee Sang-on, erguido y sereno, revisaba los últimos informes con un sutil asentimiento. La sala estaba llena de oficiales de las tres naciones aliadas. Por primera vez desde el estallido de la guerra, nadie gritaba, nadie presionaba para obtener más suministros, y nadie tuvo que correr al frente. La batalla final en Dandong estaba ganada. Y ahora, venían las consecuencias. Caldwell rompió el silencio. Hemos recibido confirmación formal de la delegación ameratiana en Pekín. El general Yuan Shikai ha sido llamado oficialmente. El gobierno Qin ha ordenado un alto el fuego. Solicitan negociaciones. Los murmullos resuenan por la habitación. El general Lee fue el primero en responder. ¿Significa esto que se acabó? ¿Se acabaron las ofensivas en el norte? ¿Se acabaron los plazos aplazados? Significa que la lucha cesó, respondió Caldwell. Por ahora. Una delegación que representa al Imperio Qin y a sus homólogos rusos se reunirá con nosotros en la zona neutral del río Yalu el día 8. El general Okada juntó las manos. ¿Y qué hay de los rusos? Se han retirado a sus bastiones manchúes, dijo Caldwell. Su general, Mijailov, nos informó a través de un intermediario que Rusia participará en las conversaciones, pero solo como observador. Lee exhaló profundamente. Típico. Caldwell continuó. Independientemente de su posición, los chinos han admitido la derrota. Sus ejércitos están desorganizados, sus suministros agotados y el apoyo público se está desmoronando. Si presionamos diplomáticamente, podemos dictar las condiciones. Un oficial coreano levantó la mano. ¿Y Seúl? ¿Se quedarán las unidades japonesas y amerindias? Caldwell miró a su alrededor. Por ahora, sí. Hasta que se firme y entre en vigor un tratado formal. Después, comenzaremos las retiradas graduales. El general Okada hizo una pequeña reverencia. Lo dejaremos a la discreción soberana de su país, general Lee. Japón no desea quedarse más tiempo del necesario. Lee elevando con silenciosa gratitud. Caldwell abrió entonces una carpeta. Hay un asunto más.
La familia real coreana ha solicitado que organicemos una celebración pública y una ceremonia para conmemorar la victoria y honrar nuestra alianza. ¿Mañana?, preguntó Lee, levantando una ceja. Caldwell sonrió levemente. Sí. La gente necesita vernos unidos, no solo en la guerra, sino también en la paz. Okada asintió. Un gesto simbólico. Uno que resonará a lo largo de las generaciones. Caldwell se puso de pie. Entonces, démosles algo para recordar. 6 de noviembre de 1898 Seúl Plaza Gyeongbokgung. Las calles de Seúl no habían visto ninguna celebración en años. Ahora, coloridas banderas de Ameratia, Corea y Japón ondeaban juntas sobre la plaza. Miles de personas se congregaron cerca del Palacio Gyeongbokgung. Niños encaramados en los tejados, mujeres con hanboks ondeaban banderas de papel, y ancianos que habían vivido otras guerras se abrazaban y lloraban. No fue solo una celebración de victoria. Fue alivio. Fue supervivencia. Los soldados ameratianos marchaban por las calles con uniforme ceremonial. Sus botas pulidas golpeaban el suelo al unísono al pasar entre la multitud, con rostros orgullosos y hombros erguidos. Tras ellos venía la Guardia Real coreana con armaduras relucientes, seguida por las disciplinadas columnas de infantería japonesa. El general Caldwell, el general Lee y el general Okada cabalgaban uno al lado del otro a caballo y la multitud estalló en aplausos cuando se acercaron a las escaleras del palacio. El presidente Mateo Sho había llegado esa misma mañana a bordo de un buque de guerra ameratiano y se encontraba en una plataforma elevada junto al rey de Corea y dignatarios japoneses. Vestido con un abrigo negro formal, Mateo tenía toda la pinta de ser un presidente de guerra convertido en pacificador. Se puso de pie para dirigirse a la multitud. Mis amigos, mis aliados y compañeros guardianes de la paz, comenzó, con la voz amplificada por un megáfono de bronce, estamos aquí no solo como soldados de 3 naciones, sino como hermanos en un sacrificio compartido. Los vítores resonaron en la plaza. No luchamos por la conquista ni por el imperio, sino por la libertad. Por el derecho de cada nación a existir sin miedo. A elegir su propio futuro. A resistir la tiranía de la agresión. El rey coreano se puso de pie a continuación, con palabras solemnes pero agradecidas. Esta alianza ha preservado nuestra nación. Mi pueblo jamás olvidará la sangre derramada para defender nuestras tierras. Honraremos las vidas perdidas garantizando que la paz reine una vez más. Luego vino el general Okada, quien pronunció un breve discurso. Que esta victoria le recuerde al mundo que la unidad hace la fuerza y el respeto mutuo trae la paz. Se entonaron los himnos nacionales de los 3 países, y al resonar las notas finales en el cielo, se soltaron palomas sobre la multitud. Siguieron aplausos atronadores, y Seúl estalló en celebración. Los vendedores ambulantes llenaban las calles, ofreciendo pasteles de arroz, té y gelatinas dulces. Los niños corrían por los callejones con rifles de juguete tallados en madera, jugando a ser héroes. Los soldados reían, bailaban y abrazaban a los lugareños, liberando por fin la tensión de la guerra constante. El capitán Harris estaba cerca de las puertas del palacio, con el uniforme sucio y la gorra bajo el brazo. Una chica coreana le entregó una flor. Parpadeó sorprendido, luego sonrió y se la colocó detrás de la oreja. Supongo que no soy tan mal invitado después de todo. Cerca de allí, el general Caldwell observaba a la multitud con silenciosa satisfacción. A pesar de toda la planificación, las pérdidas, las decisiones imposibles, este momento, sentía, era lo más cercano a la justificación. Se volvió hacia Lee y Okada. Aún tenemos trabajo por delante. Pero hoy, dejemos que nuestra gente celebre. Lee le dio una palmada en el hombro. Te lo has ganado. Okada esbozó una extraña sonrisa. Todos lo hicimos. Esa noche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Seúl. Sin órdenes. Sin gritos de guerra. Solo color y luz. Fue la primera noche en meses en la que ningún soldado durmió con un fusil bajo el brazo. Fue el comienzo de algo nuevo. Y al otro lado del mar, en Ameratia, las familias lloraron de alivio al leer titulares de paz. Y en China, los emisarios se prepararon para las negociaciones de paz y ya no pudieron demorarse más. La guerra estaba terminando. El amanecer había llegado. Capítulo 289. 8 de noviembre de 1898 Río Yalu, zona neutral pabellón del tratado. El sol de la mañana se reflejaba en las tranquilas aguas del río Yalu, proyectando reflejos brillantes sobre el lienzo del pabellón improvisado del tratado, construido sobre un banco de arena entre los lagos chino y coreano. El río no solo marcaba la frontera entre 2 países, sino que ahora se erigía como el umbral simbólico entre la guerra y la paz. La estructura era sencilla.
Una sala de madera abierta por los lados, adornada con las banderas de todas las potencias presentes. La tricolor de Ameratia, el sol y la luna de Corea, el círculo rojo de Japón, el dragón King y el águila bicéfala del Imperio ruso. Dentro, se había dispuesto una larga mesa con mapas, documentos y carpetas diplomáticas selladas. Cada bando estaba sentado frente a frente, flanqueado por ayudantes y guardias, con el aire cargado del peso tácito de la historia. El presidente Mateusz se sentó en el centro de la delegación aliada. A su derecha, el general William Caldwell y el embajador Rowley, quienes habían viajado antes que la misión diplomática estadounidense. A su izquierda, el embajador japonés y el general Naruto Okada. El rey Gojong de Corea estaba ausente, pero había enviado a su ministro de Asuntos Exteriores como delegado oficial. Junto a ellos, el general Lee Sang-on, en representación del Ejército Real de Corea. Frente a ellos se sentaba la delegación china, agotada, rígida y visiblemente inquieta. A la cabeza, el príncipe Zhai, un alto funcionario de la dinastía Qin, nombrado apresuradamente para representar al emperador. A su lado, el estoico general Yuan Shikai, con el uniforme impecable pero una postura cansada. En el otro extremo, se sentaban el general ruso Alexei Mijailov y un enviado zarista con bigote depilado y expresión indescifrable. No se pronunció ninguna palabra mientras los últimos en llegar se acomodaban en sus asientos. Fue el presidente Esch quien rompió el silencio. Empecemos. El sonido del río fluyendo en la distancia ofreció un telón de fondo tranquilo a lo que siguió. Después de meses de derramamiento de sangre, vidas perdidas y ciudades destrozadas, comenzó Mateu con voz lenta pero clara, nos reunimos aquí no como enemigos, sino como hombres que han presenciado el costo de la guerra y ahora buscan su fin. Hizo una pausa y miró directamente al príncipe Zhai. Ha solicitado un armisticio. Estamos dispuestos a ofrecérselo. Pero la paz debe venir con condiciones. Condiciones que garantizan que esta guerra no se repita. El príncipe Zhai asintió. El emperador de China reconoce el coste que este conflicto ha tenido para todas las partes. El gobierno Qin está dispuesto a firmar un armisticio. Pero pedimos no, imploramos que las condiciones no humillen aún más a China. Nuestra nación debe recuperarse con dignidad. Mateu no se inmutó. No se trata de humillación. Se trata de responsabilidad. La invasión de Corea fue una violación de la soberanía. La destrucción de Seúl, la ocupación de Pyongyang, la colaboración con el expansionismo ruso, todo esto debe tener consecuencias. El general Yuan finalmente habló. Su voz era más grave de lo esperado, firme e incluso bajo presión. ¿Cuáles son sus exigencias? El embajador Rowley desplegó un pergamino y leyó en voz alta. Cláusula 1. Retirada total de todas las fuerzas militares chinas y rusas de la península de Corea en un plazo de 30 días. Cláusula 2. Reconocimiento de la soberanía coreana, con garantías de independencia bajo la protección de una nueva alianza trilateral. Corea, Japón y Ameratia. Cláusula 3. Reparaciones por un total de 60 millones de taels de plata, que se pagarán en el transcurso de 10 años a Corea y sus aliados. Cláusula 4. Ninguna fuerza militar china o rusa futura podrá estacionarse a menos de 200 kilómetros de la frontera con Corea. Cláusula 5. El establecimiento de un corredor comercial neutral a través de Manchuria, con supervisión compartida para evitar más disputas territoriales. La delegación china intercambió susurros. El general Yuan apretó la mandíbula. El príncipe Zhai se aclaró la garganta. Son exigencias muy duras, dijo con cautela. Pero no es imposible, respondió Mateu con calma. Aún conservas tu soberanía. Tu dinastía permanece. Y tu pueblo se salvará de más derramamiento de sangre. El general Mijailov se inclinó hacia adelante. ¿Y el imperio ruso? ¿Qué condiciones se aplican a nosotros? Mateu se volvió hacia él. Cláusula 6. Rusia debe cesar todas las operaciones militares en Manchuria y retirar a todos sus asesores de Corea. Además, Rusia debe reconocer el estatus actual de Port Arthur como puerto neutral compartido para el comercio futuro, no como base militar. El ojo de Mijailov se crispó levemente. Eso último no se mencionó en nuestras conversaciones anteriores. Mateu ni siquiera pestañeó. Los términos han evolucionado con el campo de batalla. Silencio. Entonces Yuan volvió a hablar en voz baja. ¿Y si nos negamos? Caldwell finalmente se inclinó hacia adelante, hablando por primera vez. Luego marcharemos sobre Harbin. Y no nos detendremos hasta que las banderas de nuestra alianza ondeen sobre cada fuerte, depósito y cruce ferroviario desde aquí hasta Vladivostok. Mateu añadió. Preferimos la paz. Pero estamos preparados para la victoria.
El peso de esas palabras persistió. El príncipe Zayi susurró algo a sus ayudantes. Yuan asintió levemente. Mijailov no dijo nada. Y entonces el príncipe chino se levantó lentamente. Firmaremos. Un aliento colectivo pareció escapar de la tienda. 8 de noviembre de 1898, por la tarde Río Yalu firma del tratado. Al ponerse el sol, los rollos del tratado de Yalu se desplegaron por triplicado. Uno para los aliados. Otro para los Qin. Uno para los observadores rusos neutrales. Los representantes mojaron sus plumas en silencio y firmaron con sus nombres. Mateo Esch. Príncipe Zayi. General Okada. General Lee Sang-on. El general Mijailov, a regañadientes, solo como testigo. Cada firma traía consigo el sonido de la historia girando. Los soldados apostados alrededor de la tienda bajaron sus rifles. Las banderas en el exterior se movían, no por la guerra, sino por el viento. El tratado fue hecho. 10 de noviembre de 1898 Seúl Palacio Gyeongbokgung. El patio del palacio estaba repleto de ministros, soldados, civiles y diplomáticos. El heraldo real leyó una proclama en voz alta. Por orden del alto mando aliado y en reconocimiento de la paz firmada el 8 de noviembre de 1898, declaramos el fin de todas las hostilidades en la península de Corea. La guerra ha terminado. Los vítores resonaron por todo el recinto del palacio. Sonaron los tambores. Las campanas de las iglesias sonaron en toda Ameratia. En Tokio, los fuegos artificiales iluminaron el puerto. Y en la tranquilidad de Pyongyang, una sola bandera coreana fue izada sobre las murallas de la ciudad por primera vez en meses. 12 de noviembre de 1898 Palacio Presidencial Ameratia, DC Mateo Esch estaba sentado en su escritorio, con una taza de café enfriándose a su lado. El telegrama que confirmaba la entrada en vigor del tratado yacía junto a una página nueva de pergamino. Comenzó a escribir. Al pueblo de Ameratia, hemos visto la guerra. Hemos soportado el sacrificio. Y ahora, hemos ganado la paz. Y mientras escribía, las tenues risas resonaban fuera de su ventana. Abajo, la ciudad bullía de celebración. Aún quedaba reconstrucción por hacer, familias que reunir y tumbas que honrar. Pero por ahora, la guerra había terminado. Y un nuevo capítulo estaba listo para comenzar. Capítulo 290. 15 de noviembre de 1898 Seúl, Reino de Corea Royal Plaza. 3 días después de la proclamación oficial de la paz, la capital aún bullía de celebración. Las pancartas ondeaban en las ventanas, las campanas repicaban en los jardines del palacio y la risa volvía a las calles. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría, persistía una verdad más silenciosa. La guerra había terminado, sí, pero había dejado cicatrices que ningún tratado podría borrar. El rey Gojong se encontró en el balcón real del palacio Gyeongbokgung, flanqueado por sus ministros y oficiales militares. Abajo, se había congregado una multitud masiva. Civiles, soldados, comerciantes, agricultores e incluso escolares. Muchos sostenían banderas de papel con el nuevo símbolo de la unidad aliada. 3 espadas cruzadas bajo un sol naciente. El rey levantó la mano y la plaza quedó sumida en un silencio reverente. Pueblo mío, comenzó con voz solemne pero resuelta, hemos surgido del fuego y la sombra. Desde el momento en que ondearon banderas extranjeras sobre Pyongyang, nuestro futuro estuvo en duda. Pero hoy, no nos mantenemos como vasallos ni víctimas, sino como supervivientes. Como un pueblo libre, entre amigos, forjando un camino que ya no está bajo la amenaza extranjera, sino que es de nuestra propia elección. Los aplausos resuenan entre la multitud. Sin embargo, Gojong no me llama la atención. Lo hemos pagado muy caro, continuó. Miles de nuestros hijos e hijas soldados, trabajadores, civiles han perecido. Pueblos incendiados. Campos devastados. Pero hemos resistido. Recordemos ahora a los muertos no solo con dolor, sino con compromiso. Compromiso de reconstruir. Compromiso de aprender. Y de no permitir que nos tomen desprevenidos nunca más. Tras él, el general Lee Sang-on permanecía en silencio. Su mirada recorrió a la multitud y luego se dirigió al cielo, donde palomas blancas se liberaban en el aire matutino, batiendo suavemente las alas al desaparecer tras los muros del palacio. 15 de noviembre de 1898 Kaesong Campamento avanzado meratiano. El capitán Edward Harris estaba sentado solo en una caja de madera fuera del comedor improvisado. Su uniforme estaba desgastado y manchado por semanas de combates continuos, aunque ahora llevaba el polvo del viaje en lugar de sangre. En su mano tenía una taza de café de hojalata, tibio y amargo. El sabor no importaba.
Cerca de allí, ingenieros coreanos y ameratianos trabajaban para desmantelar fortificaciones temporales. Otros enterraban casquillos vacos, retiraban escombros quemados y reparaban sistemas de agua. El sonido de martillos y palas había sustituido a los disparos. Se respiraba una paz extraña y un vacío inquietante. Un joven soldado se acercó y saludó. Un mensaje para usted, señor. Harris tomó la nota doblada y la leyó rápidamente. Era una reasignación oficial. Debía regresar a Seúl en las próximas 48 horas para recibir información y reconocimiento. Después, probablemente sería reubicado en Ameratia. Bajó el periódico lentamente. Elogio. ¿Por qué? ¿Matar? ¿Sobrevivir? ¿Sobrevivir a la muerte? El sargento Davis se sentó a su lado sin hablar por un momento. Se siente extraño, ¿verdad? Murmuró finalmente el sargento. Ganamos, pero no se siente como ganar, concluyó Harris. Davis asintió. La mitad de los hombres siguen durmiendo con las botas puestas. Oigo a uno de los soldados despertarse gritando todas las noches. Tuve que trasladarlo cerca de la tienda médica. Harris se frotó la frente. Todos nos llevaremos esto a casa. 16 de noviembre de 1898 Tokio, Imperio del Japón. Cuartel General del Estado Mayor. El general Naruto Okada se presentó ante el gabinete militar del emperador, presentando un informe oficial tras la acción. Su actitud era respetuosa y precisa, pero con un marcado tono de cansancio. Nuestros objetivos se han cumplido. Pyongyang ha vuelto al control aliado. Las fuerzas Kim se han retirado más allá del Yalu. La península de Corea está asegurada. ¿Sus pérdidas? Preguntó uno de los ministros del gabinete. Importante, respondió Okada sin dudarlo. Nuestras 3.5 divisiones sufrieron un 47% de bajas durante la defensa de Seúl y el contraataque desde Chuncheon. Hemos comenzado la repatriación de los restos. Hubo un momento de silencio. El primer ministro finalmente lo interrumpió. ¿Y los estadounidenses? Fiable, dijo Okada. Eficiente. Y peligroso, si alguna vez se oponen a ello. ¿Y los coreanos? Resilientes, respondió Okada con respeto. Más valientes de lo que esperábamos. Su liderazgo ha madurado significativamente bajo presión. El primer ministro asintió lentamente. Bien. Entonces, sigamos adelante. Japón debe ahora garantizar que su lugar en la mesa de negociaciones sea permanente. Okada no dijo nada, pero interiormente se preguntó si la próxima lucha sería una lucha diplomática y no de pólvora. 17 de noviembre de 1898 Pyongyang. Hospital de campaña militar chino. El general Yuan Shikai caminaba lentamente entre las tiendas médicas, con las manos entrelazadas a la espalda. La guerra había terminado, pero los lamentos de los heridos aún persistían. Las enfermeras se movían entre las camillas, cambiando vendajes y sirviendo gachas de arroz con cuchara de bocados demasiado débiles para masticar. Un joven soldado, de no más de 16 años, extendió una mano ensangrentada cuando Yuan pasó. Señor, ¿ganamos? Yuan hizo una pausa. La pregunta fue más profunda de lo que el chico podía imaginar. No respondió en voz baja, arrodillándose junto al catre. Pero luchaste con valentía. El niño sonrió levemente antes de perder el conocimiento nuevamente. Yuan se puso de pie y observó la tienda abarrotada. Esto no era una victoria. Ni siquiera una derrota honorable. Era un recordatorio de que la estrategia en un mapa siempre terminaba en cuerpos destrozados. Detrás de él, un oficial ruso dio un paso al frente. Han llegado refuerzos de Vladivostok. Hay órdenes de consolidar la frontera y esperar nuevas instrucciones. Yuan asintió. Entonces que esperen. Ya no derramaré sangre china por orgullo imperial. 18 de noviembre de 1898 Base naval Amerati en Busan, Corea del Sur. El presidente Mateo Esch se encontraba en la cubierta del HMS Resolute, rodeado de oficiales navales e ingenieros. El puerto bullía con las labores de reconstrucción. Se construían nuevos muelles, se reparaban buques de guerra y se redirigían las líneas de suministro. El tratado había traído la paz, pero reconstruir la columna vertebral logística de todo un teatro de operaciones era una guerra en sí misma. Un oficial se acercó con un portapapeles. Señor, el informe logístico final para la retirada de nuestra 7 división de Seúl. Podemos comenzar la retirada parcial en 2 semanas. Mateo revisó las cifras. ¿Y la infraestructura de defensa coreana? Progresando. El general Caldwell recomienda la presencia continua de asesores ameratianos durante al menos 6 meses más. Mateo asintió. Aprobado. Devolvió el portapapeles y se volvió hacia el mar.
Detrás de él, el almirante Hughes habló en voz baja. Señor, ¿puedo preguntarle si cree que valió la pena? Mateo no respondió inmediatamente. Pregúntame de nuevo dentro de 5 años, dijo por fin. Cuando Corea se mantenga firme. Cuando nuestros hombres estén en casa. Y cuando ningún niño en Pyongyang tema el sonido de las botas marchando. 20 de noviembre de 1898 Seúl Jardín conmemorativo, Palacio Gyeongbokgung se había erigido un monumento de piedra negra en el recién plantado jardín conmemorativo del palacio. No albergaba ninguna estatua imponente ni un pilar imponente. Solo los nombres, filas y filas de nombres de las 3 naciones que habían caído defendiendo la península. Debajo, una sencilla inscripción en 3 idiomas decía: en honor a quienes dieron su vida para que otros puedan vivir en paz. Las familias se reunieron en silencio, colocando crisantemos blancos en la base. La propia reina Min permaneció en silencio entre los dolientes, acompañada por los guardias del palacio. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no las ocultó. Cerca de allí, el capitán Harris estaba con los generales Lee y Caldwell. Ninguno de ellos habló. Las palabras eran huecas allí. Y aún así, el viento traía el canto de los pájaros por encima. Cuando el sol empezó a ocultarse, proyectando largas sombras doradas sobre la piedra, los 3 generales se giraron para marcharse. La guerra había terminado. La sanación había comenzado. Pero ninguno de ellos olvidaría jamás el coste. Y lo llevarían consigo, siempre. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.